Buen día, mi nombre es Daniel Sánchez del programa de Ingeniería Industrial y voy a explicar el ejercicio C de la tarea de Física General. Bueno, para esta tarea lo que se pedía era resolver este sistema y la, la propuesta, la pregunta de la propuesta innovadora. Entonces, para introducir, pues decimos que una eficiencia en los sistemas de transporte en una planta de manufactura, que era el objetivo de la propuesta, es fundamental para asegurar la productividad y disminuir las pérdidas. En esos sectores se manejan algunos productos delicados como frutas y verduras. Y pues para solucionar este desafío se va a proponer una solución innovadora fundamentada en estos principios de la dinámica con el objetivo de optimizar el sistema de transporte a través del análisis de fuerzas, tensiones y movimientos. Entonces, digamos, este es nuestro sistema a estudiar, el cual consiste de dos cajas eh, atadas por una cuerda y una polea. Una de ellas está sobre una superficie de caucho y la otra pues está al aire. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es el sistema de fuerzas, y pues podemos observar que para la primera masa solo se tienen dos fuerzas, ya que no está en contacto con ninguna superficie. Esas dos fuerzas son el peso y la tensión de la cuerda. Y por el otro lado tenemos la siguiente caja, la cual eh, consiste de cuatro fuerzas, la cual vendría siendo una el peso, la siguiente la normal, que vendría siendo perpendicular a la superficie, la otra la fuerza de rozamiento y la otra la tensión de la misma cuerda. Como es una sola cuerda y están atadas a la misma, entonces ambas tensiones son iguales. Para este sistema se usan algunos principios básicos de la física, como es la segunda ley de Newton, fuerzas de fricción, los diferentes tipos de fuerzas de fricción, las tensiones de las cuerdas y el equilibrio y movimiento en sistemas con fricción. Eso sería como los principios básicos que se van a usar. En sí, el principio que más se va a usar va a ser las leyes de Newton. Eh, y pues ya aquí vendría siendo la solución del problema. El cual, pues en primer lugar, pues lo que tenemos que hacer para solucionar este problema es hacer las fuerzas en las tres masas, la sumatoria de fuerzas. Podemos ver que en el eje Y se está moviendo la masa, ya sea arriba o sea abajo. En este caso sería abajo. Entonces por eso la sumatoria de fuerzas en Y me va a dar igual a la masa por la aceleración. Identificamos las dos fuerzas, que serían el peso y la tensión, y definimos el sistema hacia dónde va a ir. En este caso, el eje positivo va a ir en el mismo sentido de la aceleración. Entonces, como el peso tiene la misma dirección que la aceleración, entonces van a tener el mismo signo. Y como la tensión está en el sentido contrario, entonces va a tener signo negativo. Por eso esto sería la sumatoria. Y pues de aquí podemos despejar la tensión, que vendría siendo igual a m1 por la gravedad menos m1 por la aceleración. Para la masa 2 hacemos exactamente lo mismo. La diferencia es que en el eje Y, aquí está el eje Y, nos está moviendo. Por tanto, solamente va a ser la normal menos el peso, va a ser igual a 0. Y con esto podemos decir que la normal es igual al peso. Y como sabemos que el peso es igual a mg, entonces la normal va a ser la masa por la gravedad. Y ya tenemos este valor de la normal. Por el otro lado hacemos la sumatoria de fuerzas en X, que esta sí tiene movimiento hacia la izquierda o derecha, en este caso hacia la izquierda. Igual definimos que la aceleración, el sentido positivo es a la izquierda. Entonces la fuerza de rozamiento, como es contraria al movimiento, como el movimiento va hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento va hacia la derecha. Entonces tendríamos que la tensión en sentido positivo, ya que va hacia la izquierda, menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. También sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a μ, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal, que ya la encontramos anteriormente. Entonces tendríamos tensión menos esto, me da igual a masa por aceleración. De aquí podemos despejar la tensión nuevamente y
y bueno, despejamos y ponemos todo. Ya que digamos acá tenemos, pues observamos que está la normal y pues la normal la calculamos anteriormente acá, entonces pues reemplazamos de una vez y tenemos que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración por μ por la masa 2 por la gravedad. Entonces luego nos piden que encontremos los valores de la fuerza de fricción, la velocidad, aceleración, tensión y normal. Listo. Entonces, en primer lugar, vemos que ya tenemos dos valores de tensión encontrados, dos ecuaciones que vendrían siendo estas dos acá y dos incógnitas que sería M1 y M2. Entonces podemos perfectamente igualar estas dos ecuaciones ya que son lo mismo. Entonces esto sería como igualar tensión a tensión. Tensión esta que encontramos acá igual a esta tensión que encontramos acá. Igualamos las dos tensiones y de ahí podemos despejar la aceleración, la cual me va a quedar en función de las masas. Las masas nosotros ya las conocemos anteriormente y lo único que se hace es reemplazar. Entonces reemplazamos el valor de las masas. En este caso el valor de la masa 1 fue de 18 y el de la 2 fue de 9. O sea, una es la mitad de la otra. Y reemplazando esto obtenemos que la aceleración es de 4.58 metros sobre segundo al cuadrado. Ya teniendo la aceleración podemos observar que podemos calcular por cualquier lado las tensiones, ya que esos valores los tenemos. Entonces agarramos esta fórmula que es como la más sencilla y reemplazamos las tensiones. Y esto nos da un valor de la tensión de 94.14 newtons. Luego con esto ya podemos ver que también podemos calcular la normal. Bueno, esto lo podíamos calcular anteriormente ya que tenemos el valor de la masa y de la gravedad. Y pues nos da ese valor. Y luego lo mismo, pero con la fuerza de rozamiento, la cual multiplicamos μ por la normal. μ también teníamos el valor, la normal lo acabamos de calcular y ya con esto nos da el valor de la fuerza de rozamiento. Ahora, como propuesta innovadora, sugerimos una implementación de una cinta transportadora que tiene una velocidad ajustable y un sistema de control de fricción para poder manejar los productos delicados como frutas y verduras sin comprometer su integridad. También se recomienda incluir un motor de velocidad variable. Esto puede ajustar la velocidad de la cinta en función del peso y las características de los productos, además de recubrimiento especializado en la superficie de transporte que disminuye la fricción sin afectar la estabilidad de carga. También unos sistemas de sensores que miden de manera continua la presión y permite realizar ajustes en tiempo real. La bibliografía que se usó y como solución al último punto, el ejercicio 4, nos dicen que hay un bloque de concreto que es levantado por una grúa, nos dan el ángulo, nos dan esto también, bueno, nos dan toda la información. Entonces nos dice en primer lugar que tenemos que determinar la distancia total recorrida por el bloque. Tenemos un dato acá y es que nos dicen que el bloque alcanza un movimiento acelerado hasta alcanzar una velocidad del 1.08 en un tiempo de 4.08 y sabemos que la definición de la aceleración es el cambio de la velocidad a través del tiempo. Entonces simplemente tomamos esta velocidad y la dividimos en el tiempo y con eso tenemos la aceleración del sistema. Teniendo la aceleración podemos calcular la distancia, que es lo que nos piden, y pues usamos esta fórmula de distancia. Aquí cancelamos la velocidad inicial porque la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo y simplemente reemplazamos la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos esos datos y nos da esta distancia acá. Listo. Entonces ahora lo que se hace es calcular, lo que nos piden es calcular la fuerza total aplicada por la grúa, teniendo en cuenta la fricción, la pendiente y la resistencia del cable. Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas donde la fuerza total es la aceleración, el peso, la fricción y la resistencia. Entonces ahora vamos a calcular una por una estos parámetros. En primer lugar pues vamos a calcular la fuerza que hace el peso, que vendría siendo mg por seno de teta, ya que estamos en una superficie inclinada, entonces esta es la componente del peso. Tenemos el ángulo que es de 20 grados, reemplazamos y nos da pues la fuerza en newtons. Luego la fuerza de resistencia del cable, que es este coeficiente lambda por el peso. Multiplicamos
Y esto nos da pues la siguiente fuerza, la resistencia del cable. Luego calculamos la fuerza de la aceleración, que vendría siendo masa por aceleración. Y luego la fuerza de fricción, que la tenemos acá, que es μ por la normal, que la normal sabemos que es mg coseno de teta. Y tenemos esta fricción, esta fuerza de fricción. Y con todos esos datos calculamos la fuerza total, que vendría siendo la sumatoria de todas. Y esto nos da este resultado en newtons. Listo. Por último nos piden calcular el trabajo realizado por la grúa en el proceso de elevación. Y pues este trabajo vendría siendo la fuerza por la distancia. Entonces ya tenemos la distancia previamente calculada y la fuerza la acabamos de calcular. Y nos da este valor en newtons por metro, que vendría siendo lo mismo que joules. Y luego nos piden calcular la potencia, y la potencia vendría siendo el trabajo a través del tiempo. El trabajo lo acabamos de calcular y el tiempo ya lo teníamos previamente calculado. Simplemente reemplazamos los datos y también nos da esta potencia en vatios. Y en último lugar nos piden hacer el diagrama de fuerzas del ejercicio, y pues tenemos este diagrama aquí que representa el bloque y las fuerzas que están ahí, que vendría siendo la normal, el peso, su componente en Y, su componente en X, la fricción y la fuerza del cable. Y eso sería todo. Muchas gracias.